El libro de Génesis comienza con la historia de la creación en el capítulo 1, en donde se nos describe la creación general, la creación del cosmos. Y en el capítulo 2 se nos detalla la creación del ser humano. Cómo Dios, después de haber creado el cosmos, Dios decidió crear al ser humano como para que fuera la cereza del pastel en su creación. Y se pueden inferir tres verdades, entre muchas otras de esos dos primeros capítulos, se pueden inferir al menos tres verdades que son importantísimas que nosotros las tengamos claras y presentes cuando llegamos al capítulo 3. La primera de ellas está en Génesis 1:31. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Génesis 2:24 dice, Adán y Eva vivían como matrimonio en perfecta comunión con Dios. Eso es lo que nos está comunicando ese versículo, Génesis 2:24. Un matrimonio en perfecta comunión con Dios. Y Génesis 2:17 nos había dicho la única advertencia que Dios había dado. El ser humano podía comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esas son las tres verdades que nosotros tenemos que tener claras, porque cuando llegamos al capítulo 3, vamos a ver que todo se echa a perder. Y si nosotros tuviéramos, para entrar de una vez al pasaje, tuviéramos que definir una verdad a partir del versículo 1 al 15, sería la siguiente. Y es que Dios prometió redimir al ser humano de la condición en la que cayó al desafiarlo y al rebelarse contra él. Voy a repetirlo. Dios prometió redimir al ser humano de la condición en la que cayó al desafiarle y rebelarse contra Dios. Esa es la gran verdad que se puede extraer de los versículos 1 al 15. Y lo vamos a estudiar a partir de dos bloques, dos temas principales. El primero de estos está en los versículos 1 al 7, y es que el pecado se originó cuando el ser humano dudó de la palabra y el carácter de Dios. Voy a repetirlo. El pecado se originó cuando el ser humano dudó de la palabra y el carácter de Dios. Vean cómo empieza el versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Lo primero es muy interesante y va a haber un contraste más adelante porque se nos describe como el animal más astuto de todos los animales que Dios había hecho. Pero en este momento se nos describe que esta serpiente está poseída, está siendo dominada. La fuerza que hay detrás de la serpiente en este momento es Satanás. Él es el que está detrás de todo lo que la serpiente va a provocar, de todo lo que la serpiente va a decir. Pero entonces, hasta este punto en Génesis, no se nos ha dicho nada de la serpiente, ni de Satanás. Simplemente en Génesis capítulo 3 ya la serpiente aparece en contra de Dios. Aparece como alguien que ha caído en una condición de la que no puede, una condición que no puede ser revertida. Y esto lo va a desarrollar Dios más adelante. Tenemos Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 12, en donde se nos describe que Satanás era previamente a ser conocido como el padre de la maldad, era un ángel de Dios de mucha belleza, con mucho poder y con privilegios incluso en la presencia de Dios, pero este ángel de Dios quiso ser como Dios. ¿Okay? Y cuando quiere ser como Dios, Dios decide entonces expulsarlo de su presencia, e interesantemente se nos dice que fue capaz, vean la capacidad que tiene Satanás,
¿Y por qué nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con Satanás? Porque Satanás, en la misma presencia de Dios, tuvo la capacidad de llevarse entre las patas a 1/3 de los ángeles. Se nos dice que él cayó, pero con él se fueron 1/3 de los ángeles que Dios había creado. Imagínense la capacidad de persuasión que tiene este ser, que en la misma presencia de Dios, 1/3 de los ángeles fueron engañados y sufrieron las consecuencias junto con él. Muchas veces nosotros pensamos que, ¿verdad? O hay estas doctrinas de pelee con Satanás, guerree con Satanás, declárele a Satanás, dígale a Satanás. Si es una criatura que tuvo la capacidad de, en la presencia de Dios, persuadir a 1/3, ¿cómo voy yo a pensar que yo realmente puedo agarrarme con Satanás? Eso no es cierto. Es en obediencia al Señor que Satanás se aleja. Es en sujeción a la palabra que Satanás se aleja. Yo no estoy llamado a guerrear contra él. Yo estoy llamado a fijar mi mirada en Cristo y vivir en función de Cristo y vivir en obediencia a Cristo y vivir en sujeción de Cristo. Obedezcan a Dios y el diablo huirá de ustedes. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero aquí tenemos a Satanás entrando en la escena de la humanidad por primera vez, ya habiendo caído, eso que nos describe lo que les acabo de contar, y se dirige a la mujer como el animal más astuto, como el animal más inteligente de toda la creación. Se dirige a la mujer. Y hay un primer elemento que es importante notar, que se suele pasar por alto. La primera parte de la pregunta empieza de la siguiente manera: ¿con qué Dios les ha dicho? Ahora, si uno va al capítulo 2, en cuanto se relata la creación del ser humano, siempre se relata la creación en ser humano en relación con Dios, nunca al margen de Dios, siempre en relación con Dios. Y si usted estudia el capítulo 12, prácticamente todas las veces, creo que con excepción de una vez únicamente, en 11 ocasiones se describe a Dios como el Señor Dios, en el capítulo 2. Y eso quiere decir que no solo es Dios, sino que en relación al ser humano es su Señor, es su amo. ¿Okay? En 11 ocasiones se describe de esa manera. Pero llegamos a Génesis 3 y la pregunta de la serpiente empieza con que Dios. Esto es como si la serpiente le estuviera diciendo a Eva, con que ese Dios, porque ese Dios no es mi Señor, podrá ser su Señor, pero no es mío, no es mi amo, yo no me sujeto a ese amo. Esto podría pasar desapercibido para nosotros, pero para Eva estaba bien claro, porque lo único que Eva había escuchado era Señor Dios. Pero aquí la serpiente le dice Dios. Y esto ya debía de ser suficiente información para Eva como para decir, aquí hay algo raro, esto no está bien. Aquí hay una criatura que dice que no se sujeta a Dios. Aquí hay una criatura que no llama a mi Señor Dios, sino que lo llama únicamente Dios, como si estuviera separado de ese Dios. Ya eso era suficiente como para que Eva hubiera dicho, aquí el toque es huir, aquí el toque es alejarme, que es lo que la palabra nos llama, alejarnos. Y viene entonces con la confrontación a la palabra de Dios. Ese Dios, es cierto que les ha dicho que no comerán de ningún árbol del huerto. La serpiente sabe algo del árbol del huerto, sabe algo del árbol del conocimiento del bien y el mal, puesto que está mencionando ese árbol. No sabemos cuánto sabe, puede que sepa todo, puede que no lo sepa todo, pero la llama a la mujer a pensar sobre la palabra de Dios, con que Dios ha dicho, no comerán ningún árbol del huerto. Y en el lenguaje original es una pregunta que se plantea en términos de desafío. Eso es lo que Dios les ha dicho. Está desafiando la bondad de Dios y eso se va a ver más adelante.
El punto es que para este momento, cuando la serpiente hace la pregunta, ya la mujer ha quitado su mirada de Dios y ha puesto su mirada en la serpiente. Y nosotros tenemos que aprender de esto, aunque estamos hablando de la doctrina de la redención y cómo se desarrolla a lo largo de la Escritura, es el mismo mecanismo con que Satanás se acerca hoy a nosotros. Capta la atención de alguna manera y el siguiente paso es poner a prueba la palabra de Dios. Es hacernos dudar de la palabra de Dios. Vean lo que pasa en los versículos 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Viene Satanás y confronta a la mujer, se ve en un tono desafiante, se ve que no está alineado con Dios. Y lo más interesante es que la mujer no responde conforme a la instrucción de Dios. La mujer dice, no comerán, ni lo tocarán. Y uno tiene que pensar, ¿y cuándo dijo Dios que no debían tocarlo? ¿Dios dijo que no debían tocarlo? No. En el capítulo 12 nos dice, no comerán. Pero Dios nunca dijo que no debían tocarlo. Y aquí está el primer problema. El primer problema que Satanás explota, y explotó en Eva, pero explota en nosotros, es la falta de dominio y precisión del pueblo de Dios, de la palabra de Dios. Ahí está el primer problema. Porque la mujer lo único que pudo haber respondido es, no, lo que Dios ha dicho es que no comamos, que no comamos. Pero, ¿qué hace la mujer añadiéndole a la palabra de Dios? Si ustedes ven al final de Apocalipsis, se nos da una instrucción bien clara. Cualquiera que añada o quite a lo que Dios ha revelado, sufrirá las consecuencias de todo lo que se narra en este libro. El ser humano no tiene la capacidad ni de añadir ni de quitar a la palabra de Dios. Pero el punto es que cuando añadimos o cuando quitamos, eso revela que nosotros no manejamos con precisión la palabra de Dios y Satanás lo aprovecha y lo explota, porque entonces se ha dado cuenta de que somos vulnerables. Esto es muy diferente a la confrontación que Satanás tiene con Jesús, en donde en 3 ocasiones le pone a prueba, e incluso una usando la palabra de Dios, y las 3 veces Jesús con precisión articula la palabra de Dios. ¿Y qué hace Satanás? Se aleja. Porque Satanás sabe que cuando dominamos bien la palabra de Dios, vamos a estar no solo informados por la palabra de Dios, sino dominados por ella. Y vamos a tener la capacidad de discernir la verdad del error. Pero cuando no lo hacemos, estamos a expensas de Satanás. Y eso es lo que le pasó a Eva. Si usted le da, eso es como que usted le dio un empujón a Satanás, porque le está permitiendo ver a Satanás al añadir a la palabra que usted no la conoce con precisión, no la maneja con precisión, y él se aprovecha. Porque vea lo que pasa en el versículo 4 al 5. La serpiente dijo a la mujer, aprovechando que no maneja con precisión la palabra de Dios, dice, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Okay, si no domina la palabra de Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Satanás nos prueba a ver nuestro dominio. Lo hizo con Eva y lo hace con nosotros. Recuerden, es el mismo modus operandi. Lo hace con nosotros. Nos prueba. No domina la palabra de Dios. ¿Qué es lo siguiente que viene? La duda. Pone duda en lo que a Dios ha dicho y las motivaciones de Dios al decirlo. Porque lo primero que Él nos dice es, ciertamente no morirán. ¿Sabe un toque? Pero Dios nos acaba de decir que moriremos. Pero usted me está diciendo que no moriré. Entonces, ¿a quién le creo? Y ahí es donde Satanás ya tiene a la mujer. Y ahí es donde Satanás muchas veces nos pone en esa posición a nosotros. ¿Le creo a la palabra de Dios? ¿O le creo a lo que yo creo? ¿O le creo a lo que yo pienso? ¿O le creo a lo que el mundo me dice? ¿O le creo a infinitas fuentes de información que pueden venir a mi vida?
que se pueden oponer a la palabra de Dios. Y todo lo que se opone a la palabra de Dios es de origen satánico. Se origina en Satanás, que quiere desviarnos de la verdad revelada por Dios en la palabra de Dios. Y aquí es donde el conocer la verdad de la palabra de Dios nos ayuda a generar barreras. A generar barreras. Yo se los digo, y se los digo con amor, se los digo con cariño, con respeto, y yo quisiera que ustedes lo hicieran. Esto es lo que dice Pablo, yo me he propuesto conocer a Cristo y a este crucificado, y solamente. Y a veces cuando a mí me vienen con información de otros, yo les digo, no, solo la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Y a veces uno entra ahí como en, no, pero es que esto no es malo. Pero es que podemos extraer de aquí ciertas cosas positivas y ciertas cosas buenas y las podemos introducir en lo que es la predicación, la consejería, el acompañamiento. No, lo siento, pero no. Solo la Escritura, porque es la única que penetra, es la única que es perfecta, es la única que es infalible, es la única que es suficiente, es la única que es inerrante, es la única que es la revelación bondadosa, amorosa de Dios para salvación y el bienestar del alma del creyente. Yo no quiero escuchar nada más, yo le creo a la palabra y nada más. Y uno entra en conflictos con la iglesia en la actualidad. Uno entra en conflictos por defender la doctrina de la suficiencia de la Escritura. Pero si no generamos esa barrera, estamos a expensas del enemigo. Estamos a expensas de que nos engañe. Porque entonces, si Dios ha dicho esto, pero también está esto, ¿es Dios confiable? ¿Por qué Dios me diría esto cuando también está esto? Y el cuestionar la palabra de Dios nos lleva entonces a cuestionar el carácter de Dios. ¿Qué es lo que le pasa a Eva? Porque vean lo que le dice la serpiente. No morirán, eso es una mentira. Y se aprovecha y le dice, el día que coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que la serpiente está haciendo aquí es llegando a las afecciones y a las emociones de la mujer y diciéndole, ¿para qué usted va a seguir ese Dios? Si ese Dios la está privando algo que usted puede llegar a hacer. Ese Dios le está negando algo que es bueno para usted solo porque Él no quiere que usted sea como Él. Usted me va a decir que eso es un Dios bueno. Si realmente fuera un Dios bueno, Él quisiera que usted fuera como Él. Si ese fuera un Dios bueno, un Dios amoroso, ¿por qué le va a negar algo tan bueno como llegar a ser como Dios? Y entonces, después de poner duda en la palabra de Dios, viene la duda en el carácter de Dios. Porque entonces, esto es lo que nos pasa a nosotros en la vida. Tenemos ciertas prohibiciones de cosas que no podemos hacer. Tenemos ciertas advertencias de cómo cuidar nuestro corazón contra los deleites de la carne, contra la ambición de las posiciones, la ambición del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se podría preguntar, ¿pero por qué Dios me va a negar que yo tenga dinero? ¿Por qué Dios me va a negar que yo tenga relaciones sexuales fuera o antes del matrimonio? Pero eso es bueno, eso es algo que me gusta. ¿Por qué Dios me va a negar ver pornografía si eso es algo que me gusta? ¿Quién dice que está mal? O sea, yo puedo amar a Dios y ver pornografía, yo puedo amar a Dios y tener relaciones fuera o antes del matrimonio. Estoy poniendo ese ejemplo, pero así hay muchos. Y empezamos a cuestionar la bondad de Dios, sin darnos cuenta que las prohibiciones y las advertencias que Dios nos hace es para evitarnos las consecuencias que acarrean las acciones que muchas veces en nuestro corazón anhela. Y pensamos incluso que Dios es egoísta porque nos está privando de algo que es bueno para mí, de algo que me gusta y de algo que muchas veces nosotros mismos concluimos que esto no me afecta. Esto no debiera de afectarme tampoco. Entonces, Dios se vuelve malo cuando su carácter por naturaleza es bondad. El dudar de la palabra
nos lleva a dudar del carácter de Dios y terminamos pensando que Dios es malo. Porque no podemos tener lo que queremos, porque no nos da lo que queremos. Y aquí es donde la teología de la prosperidad, que se anuncia hoy en muchos lugares, se anuncia incorrecta desde el puro principio, desde Génesis 3. Usted no está en este mundo para ser reconocido. Usted no está en este mundo para vivir como rey. Usted no está en este mundo para tenerlo todo en la vida. Usted no está en este mundo para disfrutar de todo. El dinero, la riqueza, los paseos, los bienes. Usted no está en este mundo para eso. Eso fue justamente lo que causó que Eva se rebelara contra Dios. El punto es que cuando ya llegamos a ese punto, Satanás tiene la ventaja en nuestra mente. Satanás domina nuestra mente y no estamos siendo dominados por la palabra de Dios. ¿Entienden? Cuando nosotros empezamos a pensar mal de Dios, ya Satanás ganó la batalla en nuestra mente. Estamos entonces siendo influenciados por Satanás y el único resultado posible de ser influenciados por Satanás es el pecado. Y eso es lo que va a pasar con Eva. Y recuerden, todo comenzó con dudar de la palabra de Dios. Porque entonces, ahora la mujer se encuentra analizando, dudando, creyendo mentiras, y la mujer se encuentra en un estado de amargura. En vez de estar gozosa y agradecida por las múltiples bendiciones que Dios le ha dado y le ha permitido, de todo árbol del huerto puedes comer. Estás en dominio de toda la creación. ¿Qué más necesitaba? En vez de tener agradecimiento y gozo por lo que Dios le había provisto, ahora estaba en amargura por lo único que Dios le había prohibido, que no debía comer. Por lo único que Dios le había privado. Y lo que resonaba en su mente es: ciertamente no morirán. Ya no la palabra de Dios, sino la mentira de Satanás. Ya está dominada completamente. Y viene el versículo 6 y dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Ya la mente, el corazón, las emociones están completamente entregadas a Satanás. Y la realidad de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios no es suficiente. No, yo no estoy satisfecha con ser imagen y semejanza de Dios. No, yo quiero ser igual a Dios. Eso era lo que el diablo quiso antes de caer y ser desterrado del reino. Y ahora el hombre quiere ser igual a Dios. Es lo que vivimos hoy en la actualidad. El hombre jugando a ser Dios. El hombre queriendo ser Dios. Es el mismo pecado que cometió Satanás. Cuando la palabra de Dios es distorsionada e ignorada, el pecado se vuelve atractivo. Porque al principio, antes de la conversación, la mujer decía: no, ni siquiera ver, ni siquiera comer, pero ni siquiera tocarlo. Un par de mentiras, un par de cuestionamientos. Más adelante, ahora la mujer ve y ve con deseo. Y lo anhela, con codicia. El pecado, cuando nuestra mente no es alumbrada por la palabra de Dios, el pecado se vuelve prácticamente irresistible. Es incontrolable nuestro deseo. Y entonces decidimos hacer la voluntad nuestra por encima de la voluntad del Señor. Y ahí se consuma el pecado. El pecado de desobediencia llega a ser consumado cuando la mujer toma como un acto de rebeldía y de desafío a la autoridad de Dios de ese fruto y come. Pero muchas veces hay gente que lee la historia de Adán y Eva y se da cuenta que el pecado entró en el mundo porque comió del fruto, y mucha gente le parece ridículo. Porque en el fondo se quedan con la idea de que, ¿cómo Dios va a traer tantas consecuencias porque comieron de un fruto? Pero ignoran que ese no es el pecado como tal. Esa es la consumación del pecado.
El pecado es dudar de su palabra. El pecado es dudar de su carácter. El pecado es seguir a la serpiente que es enemiga de Dios. El pecado es rebelarse contra Dios. El pecado es desafiar a Dios. Eso es lo que es terrible. El consumar es simplemente la conclusión de todo un proceso que ocurrió en la mente que nos llevó a rechazar la palabra de Dios para rebelarnos contra Él y desafiarlo. Es toda una secuencia de pecado. No es solo que comió del árbol. Esa es la consumación. Y ese es nuestro proceso hoy. Ese es el proceso de todo ser humano hoy en día. Decidimos escuchar otras voces. Y en ese momento no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Ustedes han estado en un momento donde luchan y luchan con el pecado. Y ustedes dicen, sí, pero Señor, yo conozco, pero es que mi carne me jala, Señor, pero yo conozco tu palabra, pero la carne es débil y la carne anhela y la carne me domina. Llega al punto en que peco y uno dice, ay, ya no hay marcha atrás. Ese es el problema del pecado, que una vez que el pecado se consuma, ya no hay marcha atrás. Lo único que nos esperan son las consecuencias. Y eso es lo que pasa en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Justo en ese momento, esto ocurre de manera inmediata. Justo en el momento en que ella come y le da a su marido y el marido come, pasa de manera inmediata. Se abren sus ojos y conocieron. Esta palabra conocieron en el idioma original tiene un sentido de conciencia. Es una palabra compuesta con ciencia, con conocimiento. Ellos adquieren un conocimiento y el conocimiento específicamente al cual se está refiriendo aquí es el conocimiento del pecado. Algo que nunca antes habían vivido, algo que nunca antes habían experimentado. Es un peso de pecado en su conciencia. Es un peso de pecado que ahora no cumple el estándar de santidad de Dios. La desnudez, por eso van y cosen hojas de higuera y se hacen delantales. La desnudez era una señal de debilidad, de vulnerabilidad, de incapacidad y sobre todo de separación con Dios. Era lo único que se avecinaba, el único resultado posible de su pecado. Y es aquí donde la relación entre Dios y el ser humano se destruye por completo en cuestión de segundos. Estas personas que estaban vivos espiritualmente pasan a estar muertos espiritualmente. Usted y yo no conocemos lo que es estar vivo espiritualmente y morir espiritualmente. Usted y yo nacimos muertos espiritualmente y por Cristo conocemos lo que es nacer de nuevo espiritualmente, pero no lo contrario. Los únicos dos seres humanos que han experimentado lo contrario son Adán y Eva. ¿Se imaginan lo terrible que debe de haber sido estar en un momento donde entra la muerte espiritual en el mundo y lo que era un paraíso se convierte en una tierra hostil, un territorio peligroso, un mundo de luz convertido en cuestión de segundos en un mundo lleno de tinieblas y de maldad? Imagínense lo que es perder eso. Y el dolor de corazón de haberlo perdido, todo porque negué la palabra de Dios, todo porque cuestioné la palabra de Dios, todo porque dudé de la palabra de Dios. Ahí empieza todo. Es en este momento donde se originan los dolores, donde se originan los sufrimientos, donde se originan las injusticias, donde se originan las necesidades, donde se originan las angustias, donde se originan las decepciones, donde se originan los temores, donde se originan las enfermedades, donde se origina la muerte. Todo tiene su origen en este acto donde estos dos hombres decidieron rebelarse y desafiar al Dios eterno. Y algunas personas dicen, qué bárbaro Dios, qué rudo, qué duro, qué tosco. ¿Cómo es posible que por un solo pecado Dios permitiera que pasara todo lo que pasó?
en un panel con ciertos expositores, lanzan esta pregunta y uno de los expositores que está respondiendo a las preguntas es R.C. Sproul. Y una de las cosas que me encanta de las personas mayores es que ya no se inhiben. Muchas veces nosotros, que somos un poco más jóvenes, tenemos mucho temor de hombres y queremos como decir las cosas para no ofender a nadie. Y la pregunta que hacen en el panel es: ¿por qué Dios fue tan duro al traer la condenación al mundo por un solo pecado? Y ustedes ven en el panel como R.C. Sproul se acomoda y lo único que dice es: "What is wrong with you people?" Y lo que le dices: ¿qué está mal con ustedes? ¿Cómo se les ocurre decir que Dios está siendo severo? ¿Que no entienden la Biblia? Eso es lo que se infiere de su respuesta, obviamente. Pero él está enojado y él no tiene nada que reservarse. Y él tiene una audiencia de miles de personas en el auditorio y él les va a decir la verdad. Y la verdad es que tienen una muy pobre comprensión de la santidad de Dios si ustedes piensan que Dios fue duro. Porque aquí tienen a un hombre que fue creado del polvo y a una mujer que fue creada de la costilla del hombre, desafiando al Dios eterno. ¿Y ustedes piensan que Dios fue duro? Lo que hubiera sido correcto fue que Dios pulverizara a Adán y a Eva de inmediato. Eso hubiera no sido solo correcto, hubiera sido justo. Pero este Dios les permitió seguir con vida. Y no solo eso, sino que les prometió salvación. Y no solo eso, sino que la salvación viene por medio de la sangre de su Hijo, quien se ofreció voluntariamente en la cruz por nosotros. ¿Cómo vas a decir que es un Dios duro? ¿En qué mente cabe decir que Dios es un Dios duro? Si todo lo que ha sido Dios es ser benevolente con el ser humano. El Evangelio es benevolencia. La redención es benevolencia al costo de la sangre y la vida de su Hijo amado, por quien había estado unido por la eternidad pasada. La separación entre Dios y el Padre es la máxima expresión de la benevolencia de Dios ante la rebelión de un ser humano que, si no fuera porque Dios puso en él su semejanza y su imagen, no sería nada diferente a una cucaracha o a una rata. Porque si Dios no hubiera hecho eso con nosotros y poner su imagen y semejanza, eso sería lo que nosotros fuéramos. Con cuán amor nos ha tratado Dios. Que a pesar de que nosotros mismos hemos seguido el patrón de Eva y nos rebelamos contra él por años y años y años, y aún estando en Cristo seguimos rebelándonos y desafiándole, Él nos ha asegurado la salvación por medio de Cristo Jesús. Cuán benevolente y cuán poco duro ha sido con nosotros. Y eso no quiere decir que no haya sido duro. Es que Cristo fue despedazado en nuestro lugar. Cristo sufrió la dureza de Dios. Justa. Él la sufrió por nosotros. Por favor, nunca nos atrevamos a decir que Dios es duro cuando sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Porque hoy usted y yo que hemos creído en Cristo, está bien, podremos sufrir las consecuencias de nuestro pecado, pero nunca vamos a sufrir la ira de Dios por nuestro pecado. Ya Cristo cargó con eso. Y nosotros haríamos bien en aprender una gran lección de esto. Por las buenas sí somos sabios, por las malas sí somos necios. Pero la verdad es esta: la totalidad de la palabra de Dios es confiable y todo lo que ha sido escrita en ella se cumplirá, porque el Dios Todopoderoso es quien la ha revelado. Hoy es el momento, familia, en que te toca decidir: ¿vas a vivir en sujeción a la palabra de Dios o vas a vivir confiado en vos mismo, creyendo que sos más inteligente que Dios para determinar
la forma, el estilo y el propósito de vida en tu vida. Porque les digo, con corazón pastoral, si crees que tenés la capacidad de determinar vos mismo tu estilo, tu norma y tu propósito de vida, estás en camino a la separación eterna. Estás en camino a la ira venidera. Pero las buenas noticias son predicadas por Dios en la segunda porción de este pasaje. Y esta es la segunda verdad. Dios predica el Evangelio por primera vez al prometer que un ser humano destruiría la serpiente y los efectos del pecado. Versículos 8 al 15. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, dice el versículo 8. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Este versículo es el mismo patrón de nosotros. Okay. Todo lo que se nos describe de Eva es lo que hace la humanidad y es lo que hacemos nosotros. Viene el pecado a la vida del ser humano y ¿cuál es la respuesta del ser humano? Huir de Dios, esconderse de Dios. Saben, todo ser humano nace en pecado y todo ser humano por naturaleza se esconde de Dios. Todo ser humano, hay una época en su vida, incluso nosotros los creyentes, ¿okay? A diferencia de los que nunca llegan a creer, todos nos escondimos de Dios. Ninguno de nosotros quería estar cara a cara con Dios. Ninguno de nosotros quería eso. Es exactamente lo que hacen ellos, se esconden de Dios. Y vean qué interesante, porque la correcta comprensión de Dios se desfigura por completo por el pecado. Porque ahora estos dos hombres que fueron creados por Dios, que vivieron no sabemos cuánto tiempo en perfecta comunión con Dios, se esconden de Dios. Como si uno se pudiera esconder de Dios. Pero eso es lo que hace el pecado. Tergiversa nuestra comprensión de Dios y entonces ahora pensamos que nos podemos esconder de un Dios omnipresente. Como si eso fuera posible. Versículo 9, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Vean el contraste. Y esta es la gloria de la gracia de Dios que todos debiéramos de celebrar. Porque mientras el hombre se esconde, Dios sale en busca del hombre. El hombre en el momento en que peca pierde la capacidad de acercarse a Dios o pierde la capacidad tan siquiera de anhelar a Dios. Esta es la doctrina de la depravación total. Es Dios el que sale al encuentro del hombre, es Dios el que lo busca, es Dios el que lo llama. Y familia, todos aquí, en la gracia del Señor que hemos creído en Cristo, hemos sido llamados por Él, porque nunca le buscamos, Él salió a nuestro encuentro. Pero Dios le llama fuerte. En el idioma original esto es fuerte, es ¿dónde estás? Es casi la misma palabra que se usa cuando Jonás llega a Nínive y proclama, dice Stephen Lawson, el evangelio en Nínive. Y les dice, arrepiéntanse, porque en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Esa misma expresión con la que Jonás proclama, es la misma expresión que Dios usa para llamar a Adán. Lo llama fuerte. Y le dice, ¿dónde estás? Ahora, la expresión ¿dónde estás? No quiere decir que Dios no sabe dónde está. Él simplemente le está ayudando al ser humano a procesar que el hecho de que Dios tenga que preguntarle ¿dónde estás? Implica que Él se está escondiendo de Dios y quiere que Él entienda por qué se está escondiendo de Dios. Porque el pecado ha llegado a su vida y las consecuencias de pecado son separación. Y aquí vemos que Dios en su santidad no pasa por alto un solo pecado. Es un llamado a Adán para que confiese y asuma su responsabilidad por el pecado. Pero aquí vuelve el patrón que vemos en la actualidad. Versículo 10, y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo que se describe aquí es un terror. Lo que Adán experimenta es el terror
de verse en su condición y saber que Dios lo está llamando, de verse en su condición y saber que le tiene que ir a rendir cuentas a Dios. Es ese temor que hace que tiemblen las canillas. Ustedes han visto a la gente que a veces tiene tanto temor que tiembla. Ese es el temor que se nos describe que está sintiendo Adán en este momento. Un pecador creado del polvo, teniendo que rendir cuentas a un Dios santo y eterno. ¿Qué situación más aterradora? ¿Qué situación más aterradora? Familia, y en Cristo de eso hemos sido rescatados. Porque cuando Cristo nos ve a todos los que hemos creído, Él ya no nos ve por nuestro pecado, sino nos ve por la obediencia de Cristo en nosotros. Esa es la gloriosa imputación de la justicia de Cristo en nuestro favor. Qué glorioso que a pesar de que nosotros seamos pecadores, nunca vamos a tener que enfrentarnos cara a cara y ser considerados pecadores, sino que lo que vamos a ser considerados es justos, como resultado de los méritos que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz. Eso es glorioso, familia. ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que comieras? La serpiente no le dijo que estaba desnuda. A Eva no le dijo que estaba desnudo. Dios tampoco le dijo que estaba desnudo. Esta es la propia comprensión de pecado. Y esa es la situación o realidad necesaria previo a que pueda haber salvación. Si yo no tengo una comprensión personal de mi pecado y mi separación de Dios y el justo juicio que me aguarda por mi pecado, yo nunca voy a anhelar la salvación. Y eso es lo que está pasando ahí. Eso es lo que se nos describe con su desnudez. Revela la propia convicción de pecado que él tiene. Nadie le tuvo que decir, es personal. Pero vean la respuesta del hombre en el versículo 12. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A pesar de que hay una comprensión personal de pecado, no hay una responsabilidad. No se responsabiliza de su pecado. Porque lo que hace aquí Adán es terrible, pero es lo que muchos de nosotros hacemos en el día a día. La mujer, okay, aquí es como que apunta en todas las direcciones con tal de no asumir la responsabilidad personal del pecado. Es la mujer. Y uno podría decir, eso está grave. Eso es grave. Que le eche culpa a la mujer es grave. Pero hay algo que se vuelve más grave, porque es la mujer que tú me diste. Como diciendo, no solo es la mujer, no, usted es el culpable, Dios, porque usted me la dio. Si no me lo hubiera dado, yo no hubiera pecado. ¿Okay? No asumir la responsabilidad personal por el pecado es una característica natural del pecador, pero es una característica de la persona que se victimiza. Y eso es lo que está haciendo Adán aquí. Responsabiliza a todo y a todos con tal de no asumir su propia responsabilidad. Y muchas veces en nuestro pecado, cuando el pecado sale a la luz o cuando no ha salido a la luz, pero nosotros queremos justificarlo, es si hubiera nacido en otro país, si tuviera este esposo, si tuviera aquella novia, si tuviera estos hijos, si tuviera aquel trabajo, si tuviera esta plata, si viviera en aquel lugar, si viviera en esa provincia, si tuviera estos amigos, si estuviera en esta iglesia. Ustedes se han puesto a pensar cómo muchas veces nuestro razonamiento es si tuviera, si tuviera, si tuviera. Si estuviera, si estuviera, si estuviera. Es el mismo mecanismo de Adán y de Eva que vamos a ver a continuación. No. El pecado es revelado a nosotros por la gracia de Dios y se nos da a conocer, se nos pone enfrente para que nosotros digamos, Señor, yo soy el único responsable de este pecado. Yo soy el único responsable. Y hacernos responsables de las consecuencias de él. Yo recuerdo que cuando yo consumía drogas y estaba viviendo escondido del Señor,
ya llegó un punto en mi vida en el que yo ya no quería seguir viviendo, pero en mi engaño personal, yo lo que pensaba era, si me fuera del país a un lugar donde nadie me conoce, yo podría empezar de nuevo. Bueno, tal vez irme del país, tal vez no, pero ¿qué tal si me voy a Limón, a Puerto Viejo, me voy a Guanacaste o allá a Montezuma? Nadie me conoce, ahí yo puedo empezar de nuevo. Completamente ignorante de que la nueva vida no está en el cambio de las circunstancias, la nueva vida está en el cambio del corazón. Y eso es algo que Dios únicamente puede producir cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y nacemos de nuevo. Tu queja, tu amargura, tu desilusión, tu dolor, nunca van a cambiar de manera completa por el cambio de tus circunstancias. Van a cambiar por el cambio de la relación que tienes con tu Creador. Van a cambiar porque cambie la relación que tienes con tu Creador. Y ese cambio solo puede venir como fruto de la obra de Cristo en la cruz. Entonces Dios dice a la mujer, el Señor Dios dijo a la mujer, versículo 13, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Hace lo mismo que hizo Adán. No, yo no fui, fue la serpiente. Dios busca que la mujer asuma también su responsabilidad, pero ella apela a que ha sido engañada. Ella apela a que ha sido engañada. Esto es como que si nosotros estuviéramos violando la ley de tránsito, en el sentido de que hay dos líneas en el centro que nos indican que no se puede rayar. Pero digamos que yo voy con un amigo y el amigo me dice, sí, vaya. Yo sé que no se puede rayar, pero el amigo me dice, vaya, no va a haber consecuencia, no va a haber ningún problema. Y rayamos y a los 100 metros nos detiene un tráfico, nos hace el parte. Llegamos al juzgado, según nosotros, a apelar y decimos, lo siento, señor juez, pero es que yo fui engañado. ¿Qué me va a decir el señor juez? Rechazado por completo. Y cuidado y lo mando a hacer el curso de manejo vial nuevamente. Por menso. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Tratamos de justificar, si no es por personas, es que no sabía, es que me engañaron, es que aquí, es que allá, y vuelve otra vez el proceso de justificación de nuestros pecados. No hay justificación alguna. Y cada vez que Dios nos busca, aún estando en Cristo, Él nos llama al arrepentimiento. Eso es algo que el Espíritu Santo está generando en nosotros. El arrepentimiento no nace de nosotros. Es la obra de santificación del Espíritu Santo actuando en nosotros que nos llama al arrepentimiento. Sigue Dios buscándonos de manera continua. Entonces Dios se dirige a la serpiente, versículos 14 y 15. Y aquí es donde se empieza a conectar con ese tema de la redención que les dije al principio. Todo lo que acabo de decir anteriormente era la introducción a esta parte. Ahora sí vamos con la prédica de verdad. El Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldito serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Vean qué interesante porque la serpiente no lo cuestiona, no le hace preguntas, no le da la opción de confesar. La serpiente recibe una maldición irrevocable por el resto de sus días. Es una maldición del Todopoderoso de la cual nunca va a poder escapar. Serás maldita. Una expresión que se refiere al juicio divino, justo adicionalmente, al castigo divino. Y le dice que andaría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Esto es, vean la humillación que se relata aquí, porque en el versículo 1 se nos decía que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Pero aquí se le está diciendo, a partir de ahora comerás polvo y te arrastrarás sobre tu vientre. Y la idea no es que se va a alimentar de polvo, es que al arrastrarse va a estar inhalando polvo de manera continua. Imagínense la más astuta de todos los animales siendo humillada al lugar más raso entre todos los animales. Y eso es lo que le pasa a Satanás.
Satanás era uno de los ángeles que Dios creó de esa manera, más poderoso, más bello, y ha sido arrojado al suelo por completo. Si hay alguien que ha sido humillado, es Satanás, sin ninguna posibilidad de redención, sin ninguna posibilidad de que salga de su condición. Es una humillación que va en un deterioro progresivo y cada vez se va haciendo peor y peor y peor y peor. Este es un castigo que nunca va a acabar porque Dios le dice, esto va a ocurrir todos los días de tu vida. Pero le dice que Dios iba a poner enemistad, y esa palabra enemistad se refiere a un odio entre Satanás y su simiente, y hay que entenderlo de esta manera. Cuando dice Satanás, quiere decir que va a ser sobre Satanás los demonios y los incrédulos que viven bajo la influencia de Satanás. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, donde todos nosotros estábamos, enemistad entre ellos y Cristo y sus seguidores. No hay un punto medio. No hay un punto medio. No hay un ser humano que pueda decir, no, yo no estoy ni con Satanás ni estoy con Cristo, yo estoy en el medio. Eso no existe. Usted puede creerlo, pero en la realidad de Dios eso no existe. O estás del lado de Satanás o estás del lado de Jesús. No hay punto medio. Es una realidad de cualquier ser humano, en cualquier época de la historia, en cualquier punto geográfico. En términos espirituales, de manera continua, desde que entró el pecado del mundo, hay una coalición satánica en contra de Cristo, de la norma de Cristo, de los propósitos de Cristo, de la moral de Cristo, de todo lo que Cristo representa, y entre ellos estamos nosotros los creyentes. Lo peor que le puede pasar a un creyente es pensar que no hay una guerra espiritual ocurriendo que nos quiere devorar por completo. Esto pasó desde Génesis 3 y seguirá hasta que Cristo regrese por su iglesia. Y es aquí donde se hace una declaración divina de un Salvador. Es en este punto donde se declara por primera vez el glorioso evangelio de Jesucristo, el evangelio de la redención en la persona de Cristo. Esta es la primera predicación de las buenas noticias de que el ser humano, a pesar de que ha caído en esta condición, tiene esperanza. Porque Él le dice que Él, se está refiriendo a un ser humano, Él te herirá en la cabeza. Esto es aplastar a la serpiente desde la cabeza. Se refiere a un golpe del cual la serpiente nunca jamás podría reponerse. Y ese golpe es la victoria de Cristo en la cruz. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Esto es casi dramático. Uno pensaría que Satanás también pensaría que en la cruz Él estaba asestando un golpe mortal al unigénito de Dios. Posiblemente Satanás pensaba que en la cruz Él estaba alcanzando algún tipo de victoria sobre Dios y sobre sus propósitos redentores, completamente ignorante que es justamente en la cruz donde ocurre su mayor humillación, porque por medio de la muerte de Cristo, Cristo mismo estaba alcanzando la victoria por nuestros corazones. La cruz es su peor derrota. Ahí se menciona que sería capaz de ocasionarle un daño en el talón. Eso es un golpe duro, mas no irreversible. Cristo muere
Es lo que vemos en la muerte de Cristo. Es un daño del cual se podría reponer. Y esto es una proclamación del Evangelio. Él está hablando de uno que no puede ser de la misma condición de ustedes porque si no, no los podría salvar. Aquí no está hablando de la encarnación. Va a venir uno que es igual a ustedes en humanidad, diferente a ustedes en naturaleza, va a aportar una naturaleza divina y Él se va a encargar por medio de su vida perfecta cumplir con la ley para entonces poder pagar en la cruz por ustedes. Y habiendo pagado en la cruz por ustedes, ese es el golpe de Satanás en el talón, va a estar 3 días con los muertos. Muerto verdaderamente, pero a los 3 días va a resucitar. Y a los 3 días, después de su resurrección, un tiempo después, ascendería a sentarse a la diestra del Padre a gobernar a su derecha. Esto es glorioso. Este pasaje de manera implícita nos describe encarnación, vida perfecta, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo y la derrota de Satanás por completo. La victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado y Satanás está siendo predicada por Dios mismo desde Génesis capítulo 3. Este pasaje está ahí para eso. La primera predicación, la primera proclamación fue de parte de Dios mismo. Y uno pensaría, volviendo a la pregunta, ¿por qué Dios no nos devastó, no nos pulverizó de manera inmediata? Vean lo que dice Efesios capítulo 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Vean qué lindo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartió sobre nosotros en el amado. ¿Por qué? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Y por qué Dios no destruyó todo de momento? Ahí en el acto. Porque nos amó desde antes de crear todo lo que Él creó. Porque nos amó. Usted ha sido amado por Dios. Desde antes que usted tuviera ningún tipo de conciencia. Desde antes que el mundo fuera formado. Usted y yo hemos sido amados por Dios. Cuán glorioso y bueno es nuestro Señor. No hay un Dios como Él. Por eso ahora cantamos, incomparable, digno, porque no hay nadie como Él. Nos ha amado. Pero esto es glorioso, vean qué lindo el resultado del Evangelio. Porque en Cristo, en vez de escondernos, podemos acercarnos confiadamente. Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Las consecuencias del pecado son que nos alejamos de Dios. Los resultados de la obra de Cristo en la cruz es que hoy tenemos las puertas abiertas para acercarnos, y no solo acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como se acercaba Adán y Eva previo a la caída. Las consecuencias del pecado han sido revertidas de manera completa y absoluta por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y de eso todos nosotros somos beneficiarios. Y yo, para terminar, quisiera hacerles esta pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tiene hoy que salir Dios a preguntarte, ¿dónde estás? ¿Te sigues escondiendo de Dios? ¿Sigues huyendo de Dios?
hoy puedes decir que diariamente, continuamente y convencido te estás acercando confiadamente al trono de la gracia. Porque estás en una o estás en otra. No hay punto medio, familia. No hay punto medio. Y hoy Dios te está dando la oportunidad de que si no has recibido a Jesucristo, lo recibas. Porque solo Él puede transformar la condición en la que usted se encuentra como resultado del pecado. Una vez le preguntaron a Spurgeon que si todos los creyentes de su iglesia eran creyentes, y él decía: estoy convencido de que no. Estoy convencido de que muchas personas se me han colado en la membresía de la iglesia. Yo he hecho mi mayor esfuerzo por asegurarme de que sean creyentes, pero en última instancia no lo puedo asegurar. El único que conoce los corazones es Dios. Y por eso predicaba el evangelio a su iglesia. Y yo no quisiera afirmar y asegurarme de que todos ustedes, solo por el hecho de ser parte de Iglesia La Gracia, ya han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Porque si lo han hecho, entonces sus vidas deberían de estar siendo vividas en función de Él. Y la pregunta que yo les hago es: ¿dónde estás? ¿Estás viviendo en función de Él o estás viviendo en función de tus propios propósitos en el nombre de Él? Engañándote y diciendo que sí lo estás haciendo, pero cuando uno examina toda tu vida se ve que estás viviendo en función tuya, utilizando el nombre de Dios en vano. ¿Dónde estás? Y cierro con esto. 2 Corintios 5:15, un pasaje que les he dicho muchas veces, ustedes tienen que memorizarlo. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ustedes. ¿Quieres saber si estás en Cristo? La respuesta es: ¿estás viviendo para aquel que murió y resucitó por ustedes? Porque si no lo estás haciendo, hoy es día de que recibas el evangelio de Jesucristo en tu vida. Te arrepientas y te vuelvas a Él como el único que puede cambiar tu realidad y empieces hoy a vivir bajo el señorío de Jesucristo en todas las áreas de tu vida. Aquí es donde empieza el plan de redención y la opción de ser salvos. Génesis capítulo 3. Y lo vamos a seguir predicando febrero y marzo, con la intención de que con una buena comprensión de lo que Dios ha revelado en las Escrituras, podamos todos como iglesia remar en una misma dirección y tener el impacto que como iglesia local Dios quiere que tengamos en Costa Rica y en el mundo. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos esta oportunidad de exponernos a tu evangelio, el evangelio que Dios Padre predicó desde el principio. Cuán amor nos has tenido, no solo porque nos amaste desde antes, sino que tu amor te movió a preservar a una humanidad pecaminosa con el objetivo de ofrecerle la salvación en Cristo, del cual todos nosotros nos hemos beneficiado, Señor. Muchas cosas no comprendemos del evangelio, Señor, pero si hay algo que comprendemos es que sos infinitamente más glorioso de lo que comprendemos. Y tus planes infinitamente más gloriosos de lo que comprendemos. Ha sido bueno, Señor. Ha sido bueno. Queremos cantar de tu bondad, pero también queremos esperar en ti, Señor. Hemos predicado que tu palabra es suficiente para todas las necesidades, para todas las realidades, para todas las situaciones que como creyentes vayamos a experimentar, Señor. No permita, Señor, que dudemos de tu palabra y mucho menos de tu carácter. Permítenos esperar en ti, porque eres un Dios bueno, eres un Dios confiable, Él es el Todopoderoso, que ha demostrado su bondad y su poder en la cruz del Calvario. Señor, no hay ni una sola razón para dudar de ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti, a esperar en ti, a no escuchar otras voces, a levantar barreras
contra todo aquello que se opone al Evangelio de Jesucristo y vivir únicamente en función de tu palabra. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos.